ejercicios, ¿ya? Numéricos, ejercicios sencillos, numéricos para aplicar estas formulitas y además calcular hasta el radio hidráulico, tirante hidráulico, es decir, queremos calcular todos estos elementos, ¿no? Son los parámetros geométricos e hidráulicos. Es decir, además de los 3 elementos mostrados aquí, vamos a calcular el radio hidráulico y la profundidad media también, ¿ya? Para cada una de las secciones. Ya, y entonces aquí, por ejemplo, les vamos a dar los siguientes valores para que ustedes hagan cálculo numérico. Así que saquen sus calculadoras y procedan. Aquí vamos a dar estos datos, entonces. ¿Ya? Por ejemplo, que Y sea igual a 2 metros. ¿Ok? Y es 2 metros y B es igual a 3.5 metros. Ok. Aquí. M1, vamos a dar aquí el valor de M1. M1 es igual a 1. ¿Ya? Y M2 que sea igual a 1.5. Y el valor de Y, ¿ya? Y para esta sección es 0.80 metros. Ok. Aquí, lo propio. Entonces, M1 igual 0.5. Y aquí M2 igual 2. Y igual a, aquí tenemos el valor de B también, ¿no? Perdón. B, tenemos que darle B minúscula, entonces aquí le vamos a dar B minúscula igual a 2 metros y Y es igual a 350 metros. Ok, a ver, hasta ahí háganlo, ¿ya? Hagan los cálculos, entonces, de todos los parámetros geométricos e hidráulicos, incluido el radio hidráulico, ¿no? Que es igual al área dividido entre el perímetro mojado, simplemente. Y la profundidad media H, que también es igual al área dividido entre el ancho B. Bueno, procédase entonces, hagan los cálculos rápidamente, ¿ya? Bien, a ver, resultados. Aquí, área, ¿cuánto salió? 7. 7 metros cuadrados. Ya, ok, ya. Perímetro. 7,5. Y el ancho B, que es 3,5. 3,5 mejor dicho. Sí, sí. Ok. 3,5. Aquí, ahora, triangular. Nos faltaría radio y la altura. Aquí. Tiene razón. Radio hidráulico, ¿cuánto es? 0,93. 0,93. 0,93 metros. Y 2. la media, 2. 2.
Muy bien. Ahora, sección triangular. Área. 0,8 0. 0, metros cuadrados. 0,8 metros cuadrados. Muy bien. Mojado. 2,57. 2,57. 2.57 metros. Ancho B. 2 metros. 2 metros. Radio hidráulico. 0,31. 0,31. 0,31 metros. 31 metros. Profundidad media. 0,4. 0,4. 40 metros. Muy bien. Ya. Sección trapezoidal. Área. 18,81 metros cuadrados. 18.81 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Así sale? Sí. Ya. Tienen que decirme si sale así o no. ¿Ya? Ok. Perímetro. 13,74. Sí, sale así. 13.4 74. metros. Muy bien. Ancho B. 10,75. 10,75 metros. 10.75 metros. Radio hidráulico. 1,37. 1.37 metros. Muy bien. Y Y- 1,75. Profundidad media 1.75. 75. 70, Ya. 70, Ok. 75 metros. Entonces, esos son los resultados de los cálculos de los parámetros geométricos e hidráulicos para cada una de las secciones. Está claro, ¿no? Simplemente ha sido aplicar las formulitas que se han dado ahí, nada más. No creo que haya habido ningún problema, ninguna dificultad, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Aló? Había un compañero que iba a preguntar, ingeniero, ahí. A 2 ver, veces. que estaba pregunte. Aquí hay, a ver un ratito, hay algunos que quieren entrar todavía. Ya. A ver, ¿qué querían preguntar? Bien, ¿qué es lo que Ingeniero, quería preguntar? ingeniero, la figura número 3, el área está mal. ¿Sí? Sí, está mal el área. Yo estaba ¿Cómo? haciendo dos centímetros. 22.31. Sí, exacto. 2.31, ¿verdad? No, 22.31. Sí, Ah, 22,31. sí, verificado. Sí, Ok. Bueno, entonces ese es el área. Ya. 22.31 metros cuadrados. Ya. ¿Y el radio hidráulico? También cambia, ¿no? 1,63. Sí, 1,63. sí, El radio hidráulico, entonces es 1.63. Y la profundidad media también cambia. Ya. Disculpe, ingeniero, a mí me sigue saliendo el mismo resultado. No varía. A ver, a ver, a ver. Puedo mandar una foto del grupo. Tantos alumnos que hay. 22,31 sale, ingeniero. sí, 22,31 sale. Igual 22-31. Que revise el compañero. Aquí, fíjense, Es es que, muy fácil. el que lo está dividiendo por a todo sobre 2 seguramente por eso le Sí, sale. ya lo vi. Ahí sí. No, pues que a todos sobre 2, no, pues solamente esto. 22-32 no sale, ingeniero. 22.31, ya. Es una operación Está simple. bien el resultado. Ya, radio hidráulico. 1. 2,1. ¿Cómo? Radio hidráulico. 2,1. Sí, 2 2, metros.
Ok, profundidad media. Profundidad media, La profundidad media ingeniera era 2,1. El radio hidráulico 1,63. Sí, estaba bien el radio. a ver, radio hidráulico 1,63. 1,63 metros. Ya. Profundidad media, H. 2,1. Ya. Bien. Verificado entonces, esos son los resultados. ¿Ya? Hemos hecho este ejercicio para que vean cómo se manejan las formulitas, nada más. ¿No? Utilicen sus calculadoras y hagan un cálculo así preciso. ¿Está claro, no, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Bien, ahora vamos a trabajar con la sección circular. Borramos esto. Y nos vamos a la sección circular. Ok. Pero antes... ya, bueno. Bien, en la sección circular entonces vamos a ver, les vamos a dar estos datos. ¿Ya? Ah, se movió otra vez. Bien, entonces vamos a ver que el tirante Y, el diámetro más bien, diámetro igual 0, 1 metro que sea ya. Diámetro 1 metro. Y profundidad media, Y, pero no, tirante Y, más bien no profundidad media. Tirante Y sea 0,70 metros. ¿Ya? Calcular todos los parámetros. Calcular tita, área, perímetro, ancho B, ¿no? Bien, y aquí una recomendación. Aquí la calculadora tiene que estar en radianes, jóvenes. En radianes. Y el ángulo lo van a calcular en radianes también, ¿ya? Todo en radianes, por favor, ahí. Así que su calculadora en modo radianes. Y bien, hagan los cálculos respectivos.
Bien, a ver qué resultados tenemos, jóvenes. ¿Cuánto salió Tita? 3,97. Sí, 3.96 grados. 3,96. Radianes, no son grados. Sí, Radianes. 3,96 radianes. ¿3,96 o 97? 3,965. Pero redondeándolo 97. Ya, No, no, 95 es 65, diría, 65. 3,965 es. Redondeando bien. ya. No, no. Ok. Mm.
Ya. 96,5 radianes. El área, ¿cuánto salió? 0,59 o 587. 0,59. Metros cuadrados. El perímetro, 0,13. 0.13 metros. 0.13 no puede ser, no creo. Perímetro no puede salir 0.13. A ver, haga el cálculo. 1,98. 1,98. Ya. 1,98 metros, ¿no? Sí. Fíjense, es una fórmula simple. Un medio de 3.965 por el diámetro. Esto es casi la mitad, es casi 2. Aquí 1. A ver, un medio de esto, 2. Por 1, 2. Por el diámetro, que es 1 metro. ¿Ya? ¿Cuánto sale? 1,98. 1,98. Sí, Sí, sí. 1,98. Ya. Veríamos. 5 por 1. Sí, 1,98 metros. Ok. El ancho B. 0,92. 0,91 o 0,92. Ok. El radio hidráulico. 0,29. Y el tirante hidráulico o profundidad media, así se llama. 0,64 metros. Así se llama, ¿ya? Tirante hidráulico o profundidad media. Bien, entonces esos son los resultados. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es que la calculadora tiene que estar en modo radianes para hacer estos cálculos. ¿Está claro, no, jóvenes, señoritas? Clarísimo, ¿no? ¿Aló? Sí. Sí, ingeniero, ¿se entiende? Bueno, ahora van a hacer otro ejercicio ahí para este mismo. A ver, uno más. Disculpe, ingeniero, una consulta. Ahí en la fórmula de perímetro para el círculo, ¿es 1 sobre 2 pi? ¿O no sería entonces 2? ¿No sería el diámetro por d sobre 2? ¿No está al revés? Está pues lo mismo, tita por diámetro dividido entre 2. Aquí es 1 medio por tita por d, ¿no es cierto? Yo lo que estoy viendo es 1 dividido entre 2 por diámetro por d. Un medio, lo usted mismo que 0,5, lo mismo. Ah, Pues ¿es sí, es un lo medio? mismo. No, esto es 0,5 por tita y por el diámetro. Disculpe, pensé que estaba mostrándolo abajo. No, pues aunque sea que sea tita por d dividido entre 2, no hay problema. Es lo mismo. Muy bien, jóvenes. A ver, ahora vamos a ver que sea, a ver. Ingeniero, ¿Sí? no se moleste, pero no sale lo mismo, pero ya está, ingeniero, ya está clara la observación, no sale lo mismo lo que digo, A pero ver, ¿cómo dice que no sale lo mismo? usted dice 1 sobre 2 por 3.96, no sale, 1,012 sale. Oiga, a ver. Yo le estoy diciendo esto así, joven. Tita, ¿cuánto vale? 3.965 por el diámetro, 1 metro. Y todo dividido entre 2, eso es lo que le dije. Eso es. ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es el resultado, joven? Eso sale lo que hace rato aclaró, ingeniero. Claro, es lo mismo, pues. Es lo mismo. ¿Cómo no van a poder interpretar aquí? 1 Ingeniero, lo medio. que pasa, ingeniero, No, es que disculpe que lo corrija. el compañero le dijo inversamente, al revés le dijo. Disculpe Inversamente. que lo corrija. ¿Qué? Disculpe que lo corrija. A ¿Qué ver, es eso? bien en español. Disculpe que lo corrija un poco. Ese un medio debe Sí. estar encerrado en paréntesis para que se entienda mejor la fórmula. Nada más. ¿Qué tiene? Sí, ingeniero.
Eso Eso se me confundí. entiende a simple vista. Si no está separado por un paréntesis, se sobreentendía que está multiplicando al 2. Esto es elemental, pues jóvenes, si ustedes están en ingeniería, ya sexto semestre, no son escolares. ¿Así quieren que les escriba? Tal vez, Ajá. así. Un medio Sí, por favor. por tita y por D. Jóvenes, Exactamente, así de esa forma sería. ¿y La acaso forma no es correcta de lo escribir. mismo? Pero es lo mismo. Vaya, Es lo caramba. mismo. Es interpretación nomás. ¿Qué les pasa, jóvenes? Ingeniero, y el otro ¿Cómo resultado es calculan eso? A ver, 0,92. atención, atención, jóvenes. ¿Y cómo hacen el cálculo de esta fórmula? Aquí, esta. Entonces, ¿cómo hacen esto? Si no lo entendieron, a ver. ¿Y cómo han hecho esto? Este cálculo. ¿Cómo han hecho este cálculo? D al ¿Cómo se- cuadrado sobre 8 por tita menos seno de tita. Claro, Exacto. d cuadrado octavos. Así es. D O se cuadrado puede octavos. sacar así igual como D Por cuadrado tita. sobre octavo por lo demás. Lo mismo. Pues sí es lo mismo, pues, jóvenes. D cuadrado octavos. Por tita menos seno de tita. Y cuando hacen las operaciones, pues primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Y después se multiplica y luego se divide. Así es. Bueno, jóvenes, es algo muy simple. Un medio de tita por diámetro. Así se lee esto, ¿no es cierto? Un medio por tita por el diámetro. ¿Así se lee o no se o cómo leen ustedes esto? ¿Se Un entiende, medio de tita ingeniero? Un medio se de... entiende. Lo propio aquí, el tirante de medios por 1 menos coseno de tita medios. ¿No es cierto? ¿De qué otra forma pueden hacer pues este cálculo ustedes y que les salga otro número? A ver, ¿de qué otra forma? Háganlo a ver, ¿cómo lo hacen ustedes para que les salga otro resultado? Para que salga otro resultado, ingeniero, 1 sobre 2 por pi por d sale otro resultado, pero pasemos, ingeniero, ya está aclarado. No. Aquí no me Sale va. lo mismo, sale lo mismo. Usted me está Sale diciendo, lo mismo como lo pongan. oiga, alumno, 1 sobre 2 es 0,5 por tita y por d. Eso es lo que usted acaba de decir. No puede salir otro resultado, nunca. Sale lo mismo. Como ¿Ya? sea, sale lo mismo. Jamás va a salir otro resultado. Si me sacan otros resultados, los voy a mandar yo a primer semestre para que aprendan. Que lo Ingeniero, manda al grupo disculpe, sus resultados. ¿Cómo creo va a que el salir? compañero lo que hizo es poner tita y diámetro como denominador. ¿Cómo? Creo que eso ¿Cómo? hizo, Pues, creo obvio, que eso ¿no? hizo el compañero, no sé, ¿no? En este caso habría hecho así, joven. Esto habría sido así. ¿Cómo voy a poner como denominador? No está en el denominador. Esto es todo un producto. Esto es todo producto. Así sería. Usted tiene que entender así. Si hubiese puesto así, un medio, no, 1 dividido entre paréntesis, 2 por tita. Voy a poner así tita, ¿ya? Porque ahorita no voy a poner el por tita. Pero para Y, evitar los problemas, ahí en Word hay una opción de poner fórmula, señorita, ingeniero. sí, yo lo sé, señorita. A ver, por favor, discúlpeme, ¿ya? Terminaré de explicar. Así. 1 dividido. Si aquí tengo paréntesis, entonces todo esto está pues en el denominador, joven. Si Ahí no sale hay, 0,13. esto es otra cosa, pues. No es esta la fórmula. Esta no es la fórmula. Esto es incorrecto. Y eso es lo que su compañero está calculando de esta forma. Su compañero está calculando de esta forma. Y esto es incorrecto, totalmente incorrecto. ¿Ya? No es esto. Esto es otra cosa. Esto es un producto, un medio. Por tita, por D. Interprétese de esa manera. Un medio por tita, por D. Eso es.
Nunca he tenido ninguna dificultad con mis alumnos, solo ahora. Parece que los cursos, este tipo de cursos están trayendo muchas dificultades porque los alumnos no se esfuerzan realmente. Bien, Ya quedó entonces, ¿aló? claro, ingeniero, ya. Era falta de interpretación. No, pues, pero es que esto es claro. Un medio, por tita, por D. No, no es una división. Un medio por tita y por D es un producto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora resuelvan, les decía, hagan otro ejercicio más. Que el tirante sea ahora, a ver, 0,60 metros. Ya, Y, perdón, el diámetro 0,60 y el tirante que sea 0,35 metros, ¿ya? A ver, hagan los cálculos nuevamente. Hagan los cálculos.
Bien, ¿cómo les fue con los resultados jóvenes? Ya está. Por si acaso, yo siempre estoy presente, no es que yo me vaya, ¿ya? Siempre estoy presente. Apago mi micrófono, sí, para atender algunas llamadas. Eso es lo que hago, Le dicto los datos. ¿ya? Pero siempre estoy presente en el aula. Y cuando ustedes quieran hacer alguna consulta, pues hablen, nada más. ¿Ok? Bien, ya. 3,48 47,6 radianes. radianes. 47,6. 3.47,6. 3.47,6 o 476 radianes. 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 36 radianes. Área Ya. 0,17 metros cuadrados. Muy bien, ya. 3,46 radianes. 0,17 metros cuadrados. 0,17 metros A cuadrados. ver, uno solo, ¿eh? 0,17 17. metros cuadrados. Ok, ya. Perímetro. Perímetro 1.04. 1.40. 1.43 igual. Ya ve, ahí 1.0. 1.04. 0,4. Señorita, 1.044. a ver, señorita, usted dígame cuál es el resultado. 1.4, póngale, ingeniero, 1.4 metros. 1.40. 1.043. No, 43. 43. 3. Así. Esa. Ok. Ancho B. 0,59. 0,6. 0,59 metros. 2. Llegó al metro. ¿Sí? Sí, exacto. Radio hidráulico. 0,16 metros. Muy bien. Tirante hidráulico. 0.29 o 28. 0.29. 0.29. Perfecto. Ya. De acuerdo. Muy bien. Entonces todos coincidieron con estos resultados, ¿no? Sí. Sí. Así que, bien, ya saben cómo calcular entonces. Ya, por favor, no se equivoquen. Ya, manejen bien las fórmulas. Ya, por eso hemos hecho este ejercicio, es para que se familiaricen con las fórmulas. Y bueno, y si hay dudas, pues pregúntenme, así como el caso que había de esta duda, ¿no? Pregúntenme, no me voy a enojar. Si hablo un poco fuerte, es nada más para que me escuchen más y con más atención. Pero no me enojo de ninguna de las preguntas que ustedes hagan, ¿ya? Así es que pregúntenme, no hay ningún problema, ¿ok? ¿Ok? ¿Está claro? Sí, está clarísimo, ingeniero. Sí, está claro. Muy bien. A ver, un ejercicio más vamos a hacer. Ajá. Si el diámetro es 0,80 metros y el tirante Y es igual a D medios, ¿ya? ¿Cuáles son los parámetros geométricos e hidráulicos? Calcular los parámetros geométricos e hidráulicos. ¿Ya? Calcular los parámetros geométricos e hidráulicos.
Muy bien, jóvenes. Resultados. Sí, ya está ya. Ajá. Tita. Da pi radianes. Claro. 3.1416 radianes. Ale. 0,251 metros cuadrados. 151 metros cuadrados. Perímetro mojado. 0,199 metros. 0.199 metros. ¿Ya? Ancho B. 0,8 metros. 0.80 metros. 0.80 metros. ¿No? Igual al diámetro, ¿no es cierto? Exactamente igual al diámetro. Porque resulta que estamos analizando aquí cuando tita es igual a 180 grados. Es decir, Metro tita tengo diferente. es justamente la Ingeniero. mitad. ¿Aló? El perímetro me salió 1,26. ¿Cuánto le salió? A mí también, ingeniero. 1,26. Sí. 1,26. Sí, yo creo que 1,26. está mal que este resultado. El perímetro 1,96, ¿no? 26. Es un medio. 26. Es 14 por 0,80. ¿Ah? .26 sale, ingeniero. 1.257 ya. Y 25,7. Metros. Ok. Ya. Y Sí, así perdón, ya me entonces, equivoqué. el radio hidráulico. Era 0,199. Sí, me equivoqué en dictarle. Ah, ya. El radio hidráulico, área sobre 0,199. y la profundidad media, 0,31 metros. 0.31 metros. Ya. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, hemos hecho entonces varios ejercicios, ¿no es cierto? Y de aquí en adelante ustedes no pueden equivocarse ya al hacer cálculos con estas fórmulas que son tan sencillas. ¿Ya? De aquí en adelante entonces tienen que hacer ya sus cálculos exactos. ¿Ya? Porque estas formulitas vamos a utilizarlas durante todo el desarrollo de la hidráulica de los canales, jóvenes. ¿Ya? Durante todo el desarrollo de la hidráulica de los canales. ¿Ya? Entonces, por eso es que era mi interés de que ustedes se familiaricen con estas fórmulas tan sencillas. Inclusive les he pedido que hagan la deducción de estas fórmulas, ¿no? Me imagino que ya lo hicieron. La próxima semana se los voy a pedir que suban a la plataforma las tareas, ¿ya? Bueno, muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas. Entonces, ahí tienen ustedes la tablita, ¿no? Tabla de parámetros geométricos e hidráulicos de las secciones transversales. Ok. Bien. Y luego ya tenemos los tipos de flujo en canales. ¿Ya? Tipos de flujo en canales. Vamos a hablar un poco de los tipos de flujo en canales. Los tipos de flujo en canales se pueden clasificar de acuerdo al comportamiento de las variables, de las siguientes variables. ¿Ya? Vamos a poner el comportamiento de las siguientes variables. Caudal, Q, velocidad del flujo, B, y tirante del flujo, Y. Es decir, debemos analizar el comportamiento de estas tres variables en función a los 4 criterios siguientes. Criterio temporal, criterio espacial y criterio de la viscosidad y criterio gravitacional. ¿No? 4 criterios. Y estos son entonces, fíjense, los 3 parámetros que hemos hablado. El caudal, la velocidad del flujo en el canal
y el tirante Y. ¿No? Ahí tenemos un perfil, un tramo del perfil longitudinal del canal, ¿no? Y el sistema de coordenadas rectangulares. Z es la elevación o altitud en metros sobre el nivel del mar, y X es la distancia a lo largo del canal en metros. Entonces, según el criterio temporal, dice criterio temporal, según este criterio se analiza el comportamiento de las tres variables en función del tiempo y se reconocen dos tipos de flujo, flujo permanente y flujo no permanente. De esos dos tipos de flujo existen entonces. ¿Qué es el flujo permanente? El flujo es permanente cuando en un canal los parámetros tirante, velocidad, área mojada, caudal, etcétera, se mantienen constantes con respecto al tiempo. Es decir, las condiciones del movimiento en cualquier punto del canal permanecen invariables en todos los tiempos. Además, se cumple la ecuación de la continuidad. ¿Ya? Expresado en términos matemáticos, se deben cumplir las siguientes relaciones. Si decimos que el caudal es constante en función del tiempo, entonces la derivada del caudal con respecto del tiempo es cero. Lo propio, la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, cero. Derivada del tirante con respecto del tiempo es cero. Donde Y es el tirante del flujo, V la velocidad del flujo, Q el caudal y T es el tiempo, ¿no? Entonces, si el flujo es permanente, ¿no? Entonces, si representamos en un sistema de coordenadas el caudal versus tiempo, la función de caudal va a ser así una línea horizontal. Se trata de una línea horizontal porque el caudal es constante. Supongamos aquí el caudal 10 metros cúbicos por segundo. Y ese es el caudal que se mantiene durante todo el tiempo, ¿no? Esa es la idea de flujo permanente. Ok. Ejemplos de flujo permanente en los canales es el flujo en canales para sistemas de riego, por ejemplo. El flujo en canales para sistemas de abastecimiento de agua potable. Canales para alimentación de centrales hidroeléctricas. En ese tipo de canales, entonces podemos considerar que el flujo sigue un modelo de flujo permanente. ¿Ya? Bien, y ahora hablamos del flujo no permanente. El flujo es no permanente cuando los parámetros caudal, velocidad y tirante cambian en función del tiempo. ¿Ya? Cambian en función del tiempo. Es decir, no se mantienen constantes. Esto como ocurre en los canales naturales, es decir, en los ríos. Y en los canales de drenaje pluvial durante una lluvia o una tormenta. O una precipitación pluvial, como dice, ¿no? Al inicio de la precipitación pluvial, el canal podría estar seco. Y conforme se desarrolla la precipitación pluvial, el caudal va aumentando en función del tiempo, hasta alcanzar un máximo. A medida que la precipitación disminuye, también desciende el caudal en el canal, como se muestra en la figura 7, ¿no? En lenguaje matemático, el flujo no permanente se expresa de la siguiente manera. Derivada del caudal con respecto del tiempo diferente de cero ya. Derivada de la velocidad con respecto del tiempo diferente de cero. Derivada del tirante con respecto del tiempo diferente de cero. Y ahí tenemos una representación, ¿no? En coordenadas rectangulares, por ejemplo, la función caudal que está, ahora depende del tiempo. La función caudal depende del tiempo. Por ejemplo, este es el caso de un flujo en un canal de drenaje pluvial. O el caudal en un río, donde se presenta una crecida, ¿no? Otro pico de la crecida y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, este es el caso de flujo, este es un modelo de flujo no permanente. Ahora vamos a hablar del otro criterio,
el criterio espacial. Nos olvidamos del criterio temporal y nos concentramos entonces en el criterio espacial, es decir, en este comportamiento. Ahora vamos a pensar cómo se comportan estas tres variables a lo largo del canal. A lo largo del canal. ¿Cuál es el comportamiento de las tres variables? A lo largo del canal. A eso nos referimos cuando hablamos de criterio espacial. Entonces, de acuerdo al criterio espacial, se analiza el comportamiento de las variables caudal, velocidad y tirante a lo largo del canal. Se definen los siguientes tipos de flujo. Tenemos flujo uniforme. Se dice que el flujo es uniforme cuando el caudal, velocidad y tirante del flujo a lo largo del canal permanecen constantes. Expresado en lenguaje matemático se tiene así las siguientes ecuaciones. Derivada del caudal con respecto de x, x es la distancia, ¿no?, a lo largo del canal, igual 0. Derivada de velocidad con respecto de x, 0. Derivada del tirante con respecto de x, 0. Este tipo de flujo se desarrolla únicamente en un canal prismático, es decir, en un canal con una sección y un perfil longitudinal constantes a lo largo de todo el canal. ¿Ya? Eso es. Luego tenemos el flujo no uniforme. ¿Ya? Se dice que el flujo es no uniforme cuando a lo largo del canal, si bien el caudal se mantiene constante, sin embargo, el tirante y la velocidad varían de una sección a otra en virtud de la variación de las secciones y o pendientes del canal, ¿no? Y o pendientes del canal. Como sucede con el flujo en los ríos. En un intervalo de tiempo relativamente corto, ¿no? En los ríos, en un intervalo de tiempo relativamente corto, ¿no? Y en los canales artificiales, con flujo permanente. Expresado en lenguaje matemático tenemos esto. Que la derivada del caudal con respecto de la distancia es 0. ¿Por qué? Porque el caudal se mantiene constante a lo largo del canal. Pero la velocidad cambia a lo largo del canal. El tirante también cambia a lo largo del canal. ¿Ya? Entonces, este es el caso de flujo no uniforme. Caso de flujo no uniforme. En este caso se reconocen a la vez dos tipos de flujo no uniforme. El primero, que se denomina gradualmente variado, y el segundo, rápidamente variado. ¿Ya? Ya todos estos tipos de flujo los vamos a estudiar después, con mucho detalle. Ahora simplemente vean la definición, nada más. Como les digo, vamos a volver a esto y a desarrollarlo, pero a estudiarlo con mucho detalle. Bien, flujo no uniforme gradualmente variado. ¿Qué es? Cuando se dan las condiciones de flujo permanente no uniforme, en tramos relativamente largos, este tipo de flujo ocurre frecuentemente en corrientes naturales o ríos, ¿no? Corrientes naturales o ríos, como también en los canales artificiales. Este tipo de flujo, entonces, se presenta muy a menudo. El flujo no uniforme, rápidamente variado. Cuando los cambios de tirante y velocidad se dan en tramos relativamente cortos, este tipo de flujo ocurre en transiciones y en saltos hidráulicos, tanto en canales como en los ríos, ¿ya? Este es un tipo de flujo muy frecuente, jóvenes, ¿ya? Que lo vamos a ver, como les digo, muy frecuentemente. Bien, entonces, esto con respecto al flujo no uniforme. Y ahora hablamos del flujo espacialmente variado.
¿Qué es el flujo espacialmente variado? Flujo espacialmente variado es aquel en el cual los tres parámetros, caudal, velocidad y tirante, ¿no? Y tirante cambian en función del espacio. Es el tipo de flujo más común en la naturaleza, ¿ya? Como ser en los ríos, que cuentan con numerosos afluentes. Este es el tipo de flujo que se presenta en los canales de drenaje pluvial, en los canales de riego, en los canales de riego, en los distribuidores, en los colectores de alcantarillado sanitario y pluvial, canaletas de drenaje pluvial de los techos de las viviendas, etc. ¿Ya? En lenguaje matemático se expresa así. Entonces aquí observen que el caudal ya varía en función de la distancia. Derivada de Q con respecto de X diferente de 0. Derivada de la velocidad con respecto de la distancia diferente de 0 y derivada de Y con respecto de X diferente de 0. ¿No? Entonces, fíjense, aquí ya los tres parámetros cambian a lo largo del canal. En cambio, en este tipo de flujo, en el flujo no uniforme, solamente el caudal se mantenía constante a lo largo del canal. Solo el caudal se mantiene constante a lo largo del canal. Los parámetros velocidad y tirante cambian a lo largo del canal. ¿Ok? Eso para resumir un poco. Bien, y ahora hablamos del tercer criterio, criterio de la viscosidad. El comportamiento del flujo en los canales y tuberías, ¿no? Está gobernado básicamente por los efectos de la viscosidad y gravedad en relación con las fuerzas inerciales del flujo. ¿Ya? La tensión superficial del agua puede afectar el comportamiento del flujo bajo ciertas circunstancias, ¿no? Pero no juega un papel significativo en la mayor parte de los problemas de canales abiertos que se presentan en ingeniería. Según el criterio de la viscosidad, el flujo puede ser laminar o turbulento. ¿Ya? Este criterio ustedes ya lo conocen. Me imagino que en hidráulica 1 ya les hablaron del flujo laminar y turbulento, ¿no? El flujo es laminar si las fuerzas viscosas son muy fuertes en relación con las fuerzas inerciales, ¿no? De tal manera que la viscosidad juega un papel importante en determinar el comportamiento del flujo. En el flujo laminar, las partículas de agua se mueven en trayectorias suaves, paralelas a la frontera sólida, bien definidas o líneas de corriente, y las capas de fluido con espesor infinitesimal parecen deslizarse sobre capas adyacentes. Las partículas de fluido se mueven lentamente y en forma ordenada, controladas por la viscosidad. Ese es el modelo de flujo laminar, jóvenes. El efecto de la viscosidad en relación con la inercia puede representarse mediante el número de Reynolds, ¿no? Definido por, ahí tenemos el número de Reynolds, velocidad por radio hidráulico, que ya conocen qué es el radio hidráulico, dividido entre la viscosidad cinemática del fluido. ¿Ya? Este es un número adimensional. Adimensional quiere decir que no tiene unidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, velocidad en metros por segundo, radio hidráulico en metros, viscosidad, metros cuadrados por segundo. Entonces, acá, en el numerador tenemos metro por metro, metro cuadrado. Con metro cuadrado se va. Segundo, con segundo se va. Entonces, este es un número adimensional, ¿no es cierto? Donde B es la velocidad media del flujo, en metros por segundo, R es el radio hidráulico en metros y nu es la viscosidad cinemática del fluido, en metros cuadrados por segundo. RE es un número adimensional, o sea, Reynolds es un número adimensional
¿no? Denominado número de Reynolds. Osborne-Reynolds, después de numerosos experimentos en laboratorio, llegó a la conclusión que en la naturaleza se presentan dos tipos de flujo claramente diferenciados. En primer lugar, el flujo laminar y el flujo turbulento. Estableciéndose que el flujo es laminar cuando el número de Reynolds es menor o igual que 500. Es decir, Reynolds menor o igual que 500, ¿ya? Este es el caso del criterio de Reynolds para la hidráulica de los canales, jóvenes. ¿Ya? Para la hidráulica de los canales. El flujo es turbulento si el número de Reynolds es mayor que 12.500. El flujo es turbulento si las fuerzas viscosas son débiles en relación a las fuerzas inerciales. ¿Ya? ¿Ya? En relación a las fuerzas inerciales. En flujo turbulento, las partículas de fluido se mueven en trayectorias irregulares. Es un flujo totalmente desordenado, caótico de las partículas, ¿no? De las moléculas de agua, cuyas trayectorias no son suaves ni fijas, pero en conjunto todavía representan el movimiento en el sentido del eje X, ¿no? En el sentido longitudinal, por supuesto. ¿Ya? Pero en conjunto todavía representan el movimiento hacia adelante de la corriente entera. Entre los estados de flujo laminar y turbulento existe un estado mixto o transicional, que en la práctica pues no es muy bien identificado, ¿no? En realidad, la hidráulica de los canales estudia, digamos, ya sea el flujo laminar o el flujo turbulento. No hay una zona transicional en realidad. Pero esto lo vamos a ver, de que el flujo del agua en los canales siempre es turbulento. Siempre es turbulento. ¿Ya? El flujo del agua en los canales siempre es turbulento. Bien, en la hidráulica de los canales, el fluido que se trata es el agua, o sea, lo que acabo de mencionar, ¿no? La viscosidad cinemática del agua, al igual que para todos los fluidos, varía con la temperatura. Para el agua, la viscosidad, ¿no? Para el agua, la viscosidad, dice, disminuye a medida que aumenta la temperatura del fluido. Así, para la temperatura de 10 grados centígrados, la viscosidad cinemática es 1.308 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Mientras que para la temperatura de 20 grados centígrados, la viscosidad cinemática del agua es 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Ya, estos valores los tenemos en una tabla en el libro de Shawn, por si acaso. Y en todos los libros de la hidráulica, de canales, hidráulica de tuberías, van a encontrar siempre tablas que nos dan la viscosidad del agua en función de su temperatura. Como se puede apreciar, la viscosidad cinemática tiene un valor muy pequeño, por lo que en la mayoría de los problemas de la hidráulica de canales, el flujo es turbulento. Fíjense, este es un número muy pequeño, 1.007 por 10 a la menos 6. Entonces, cuando aplicamos a ese número pequeñito está en el denominador. Entonces, este número casi siempre es mayor de 100.000, por decirles. Casi siempre es mayor que 100.000 en la hidráulica de los canales. Entonces, por lo tanto, el flujo del agua en canales es normalmente turbulento. Bien. Y ahora hablamos del cuarto criterio, gravitacional. Y aquí vamos a hablar, perdón, aquí está mal. Criterio gravitacional.
Y aquí vamos a hablar de los regímenes de flujo. Un poquito, vamos a ver esto. Ya. Y aquí hablamos de los regímenes de flujo, régimen subcrítico, crítico y supercrítico. ¿Ya? Dependiendo de la magnitud de la proporción de las fuerzas de gravedad e inercia, el régimen de flujo es clasificado como subcrítico, crítico o supercrítico. ¿Ya? El parámetro sobre el cual se basa esta clasificación es conocido como el número de Froude. El número de Froude se obtiene a partir de la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales del flujo, definido por la siguiente ecuación. Ya, esto es. Aprovecho para corregirlo un poquito. Ya, así. Así debería ser esto. El número de Froude, ¿no? Y esto sin negrita. Tal vez solo Froude, ¿ya? El número de Froude se obtiene a partir de la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales del flujo, definido por la ecuación siguiente. Observen la ecuación. Froude igual velocidad dividido, fíjense, paréntesis, gravedad por h, cierro paréntesis y elevado a la 0,5. ¿Ya? En donde v es igual a la velocidad media del flujo. Está en metros por segundo. Y h es la longitud característica. En un canal abierto, la longitud característica es tomada como el tirante hidráulico, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Entonces, en un canal abierto, la longitud característica es tomada como el tirante hidráulico o profundidad media, H, que por definición es igual al área hidráulica dividida por el ancho de la superficie libre del agua B, es decir, H igual A sobre B. Eso es lo que hemos indicado ya, y ustedes han hecho los cálculos. Bien, si Froude es igual a 1, es decir, si este número es igual a 1, el flujo está en un régimen crítico, con las fuerzas inerciales y gravitacionales en equilibrio, es decir, ambas fuerzas son iguales. Si el número de Froude es menor que 1, el flujo está en un régimen subcrítico y las fuerzas gravitacionales predominan, ¿no? La gravedad, esas son las fuerzas gravitacionales, predominan. Si Froude es mayor que 1, el flujo está en un régimen supercrítico y las fuerzas de inercia predominan. El denominador del número de Froude es la velocidad de una onda elemental de gravedad en agua superficial, por si acaso, ¿no? O sea, en realidad esta había sido la relación de dos velocidades. V es la velocidad del flujo del agua en el canal y raíz cuadrada de G por H, ¿no? La raíz cuadrada de G por H se denomina velocidad de una onda elemental de gravedad en agua superficial. Entonces, cuando el número de Froude es menor que 1, la velocidad del flujo es menor que la velocidad de una onda infinitesimal de gravedad. Por lo tanto, una onda puede propagarse nuevamente aguas arriba contra el flujo. Y de ahí que las áreas aguas arriba están en comunicación hidráulica con las áreas aguas abajo. Cuando el número de Froude es mayor que 1, la velocidad del flujo es mayor que la velocidad de la onda infinitesimal de gravedad. Por lo tanto, como una onda no puede propagarse nuevamente hacia aguas arriba contra el flujo, las áreas del canal que se encuentran aguas arriba no están en comunicación hidráulica con las áreas aguas abajo. Así se entiende esto, ¿no? Bien. Y ahora, como punto interesante, tenemos que caracterizar el flujo en un canal. ¿Qué quiere decir? Caracterizar el flujo en un canal. La caracterización del flujo en un canal implica analizar el comportamiento del flujo,
de acuerdo a cada uno de los 4 criterios mencionados. Por ejemplo, si se considera el caso del flujo en un canal de drenaje pluvial, durante un evento de precipitación pluvial se tiene lo siguiente. Es decir, está lloviendo y nosotros estamos observando, ¿no? Por ejemplo, el flujo en el canal del segundo anillo. Ya imagínense que estamos en el canal del segundo anillo, observando cómo se mueven las aguas. De acuerdo al criterio temporal, los parámetros caudal, velocidad y tirante varían en función del tiempo. Los 3 parámetros aumentarán a medida que se desarrolla la lluvia. Es decir, el caudal, la velocidad y el tirante van a ir aumentando a medida que se va desarrollando la lluvia, a medida que va aumentando la intensidad de la lluvia. Cada vez con mayor intensidad y viceversa, ¿no? Por lo tanto, el tipo de flujo, según este criterio, es flujo no permanente, ¿no? Porque caudal, velocidad y tirante cambian en función del tiempo. Entonces, por eso, concluimos de que el flujo es no permanente. Bien, ahora de acuerdo al criterio espacial. En un canal de drenaje pluvial, el caudal va aumentando a lo largo del canal, debido al ingreso de caudales adicionales de las áreas de aporte adyacentes. En consecuencia, la velocidad y el tirante del flujo también cambian a lo largo del canal. Por lo tanto, en este caso se tiene claramente el caso de flujo espacialmente variado, ¿no? Ese sería el caso, flujo espacialmente variado. ¿Por qué? Porque a lo largo del canal los 3 parámetros van cambiando, ¿no? O sea, los 3 parámetros van cambiando a lo largo del canal. Entonces, por eso se considera que el flujo es espacialmente variado. Según el criterio de la viscosidad, en la hidráulica de los canales, como se trata del fluido agua, se puede considerar que el flujo es casi siempre turbulento, como consecuencia de la magnitud de su viscosidad cinemática, que tiene un valor muy bajo. Por lo tanto, aun cuando la velocidad del flujo es mínima, por ejemplo, una velocidad mínima de 0,40 metros por segundo, ¿no? Flujo del agua en un canal. El número de Reynolds resultante es, para los casos prácticos, mayor que 12.500. ¿Ya? Por lo tanto, el flujo será turbulento. A ver, ustedes hagan la siguiente operación matemática. Supongamos que la velocidad es 0,40 y el tirante es 0,10. ¿Ya? Multipliquen 0,40, perdón, el radio hidráulico es 0,10. 0,40 por 0,10 multipliquen. Y dividan, ¿no? Ese resultado lo dividen entre 1.007 por 10 a la menos 6. ¿Qué número le sale? $39.721,94. Es decir, un número mayor, mucho mayor que 12.500. ¿No es cierto? Miren, hemos considerado aquí una velocidad de 0,40 metros por segundo para un canal de drenaje pluvial. Esta es una velocidad mínima. Y hemos considerado que el radio hidráulico es 0,20 metros, es decir, un radio hidráulico pequeño. Aún con un radio hidráulico de 0,10, digamos, hagan la misma operación. Que el radio hidráulico sea 0,10. 0,40 por 0,10. Dividido entre 1.007 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto es? La velocidad que nos dio es 0,40 o 0,10. Por eso. La velocidad. La velocidad es 0,40. Y el radio Y el hidráulico tirante 0,10. Sí, el radio hidráulico 0,10. ¿No? Entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale?
¿Qué número han sacado como resultado? Sale 39.722, ¿no es cierto? 39.722, que es mayor que 12.500. Por lo tanto, el flujo será turbulento. Aún para esas condiciones extremas, una velocidad mínima de 0,40 y un radio hidráulico de 0,10 metros. Para esas condiciones, entonces el número de Reynolds nos sale casi 40.000, mayor que 12.500. Por lo tanto, el flujo será turbulento. ¿No es cierto? El flujo será turbulento. ¿Está claro, jóvenes? Por si acaso, con respecto a este tipo de cálculos, vamos a hacer, pero muchísimos. Así que no se preocupen. Vamos a continuar con esto. En conclusión, el flujo en un canal de drenaje pluvial durante un evento de precipitación pluvial, ¿no?, se considera que es flujo no permanente, espacialmente variado, turbulento, y el régimen de flujo podría ser subcrítico, crítico o supercrítico. Ahí no podemos deducir tan fácilmente. Tendríamos que medir la velocidad del tirante, etcétera, para poder saber cuál es el número de flujo. ¿Ya? Bien. ¿No? Entonces, en conclusión, dice, el flujo en un canal de drenaje pluvial durante un evento de precipitación pluvial se considera que es flujo no permanente, espacialmente variado, turbulento, y el régimen de flujo podría ser subcrítico, crítico o supercrítico, dependiendo de la pendiente que tenga el canal, ¿ya? Es decir, dependiendo de la magnitud, de la velocidad y los parámetros geométricos. Muy bien, estimados jóvenes, hasta ahí entonces